El crimen organizado ha permeado la sociedad dominicana, el narcotráfico, la trata de personas, el sicariato. ¿Cuál sería su propuesta concreta para combatir el crimen organizado en la República Dominicana? Diana, lo primero es la reforma policial, porque es la policía y los organismos de seguridad del Estado que van a luchar contra el crimen organizado. Penosamente, el antiguo jefe de la policía dijo que no habían condiciones, el antiguo jefe de la policía de este gobierno, que no habían condiciones para luchar contra el crimen organizado en la República Dominicana. Nosotros le vamos a dar las condiciones a la Policía Nacional y a todos los organismos de seguridad del gobierno para luchar contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. Pero también hay que admitir que este no es un problema solamente de nuestro país. Nosotros tenemos que tener una gran colaboración de los países cercanos, especialmente los Estados Unidos y de los países europeos, para luchar contra este crimen organizado que tiene un enorme poder, especialmente el que está relacionado y que tiene acuerdos con el narcotráfico. Pero tenemos que tener mayor colaboración internacional y la misma reforma policial. Imagínate ustedes peleando y asignándole un raso a la policía que gana 6,000 pesos para que vaya a luchar contra el crimen organizado. ¿Cómo es posible? Eso es imposible. No ha habido interés del gobierno de Danilo Medina para solucionar ese problema. Y para nosotros, como dije anteriormente, va a ser nuestro principal objetivo disminuir la delincuencia también el crimen organizado. Mira, yo quisiera enfocarme en algunos aspectos de esos temas. Y creo que voy a tomar el tema del narcotráfico, que está relacionado con el sicariato, que está relacionado con todas las demás manifestaciones del crimen organizado. Está en el centro de ese problema. Y creo que debemos ser responsables. Las políticas antidrogas en el mundo han fracasado. El mundo está cada día con más narcotráfico, con más violaciones de las leyes, con más crimen organizado. Por lo tanto, tenemos que repensar ese tema. Yo diría que debemos empezar por diferenciar entre el consumo y el crimen, el delito que es el tráfico de estupefacientes y de drogas en general en el mundo. Y creo que hay ejemplos que nos pueden servir, ejemplos exitosos de políticas distintas, novedosas que nos pueden servir. Yo pienso que nosotros en la República Dominicana deberíamos pensar por primera vez en la despenalización del consumo de la marihuana, por ejemplo. Porque a nosotros lo que nos interesa es, bueno, disminuir el consumo a través de políticas de educación, de salud pública, porque es un tema de salud, pero sobre todo ser capaces de disminuir el principal mal que afecta a nuestras sociedades en relación con el tema del crimen organizado, que es el tema del tráfico. Y eso se refiere al tráfico de drogas, eso se refiere al tráfico y a la trata de personas, se refiere a la inversión en investigación en cuerpos de investigación, en cuerpos policiales que cumplan responsablemente y con calidad y con recursos apropiados sus funciones de investigación. A nosotros es la mayor amenaza que tiene República Dominicana. Cuando se discutía esta reforma constitucional, esta constitución del 2010, nosotros conscientes de eso consignamos una serie de previsiones. Entre ellas, establecimos la base constitucional para la ley de extinción de dominio, que es una herramienta para combatir el crimen organizado en sus patrimonios, en sus recursos, la creación de jurisdicciones especiales de alcance nacional. Ha sido la experiencia exitosa de otros países. No es verdad que la justicia ordinaria está en capacidad de enfrentar el crimen organizado. La reforma de los servicios de inteligencia. El país necesita un sistema de inteligencia. Nosotros dejamos avanzado una propuesta en el Congreso, porque el crimen organizado se combate con inteligencia y sobre todo trabajar con algo fundamental, el control de la frontera. Parte de la violencia que hay en el país tiene que ver mucho con la concentración de drogas, armas, dinero sucio, modelos de conducta que entran y salen del país. Y obviamente hemos concentrado por muchos años todos estos factores y eso tiene repercusiones en la seguridad no solamente nacional, en la corrupción de las instituciones, en la seguridad ciudadana.
Entonces, sin frontera segura, no habrá ciudadanía segura. La primera línea de defensa no son los tribunales, ni la calle, ni la acción de la policía. Tiene que ser evitar, hacer todo lo posible porque entre lo menos, penetre lo menos posible en la realidad del país y sus instituciones el crimen organizado. Eso implica también trabajar para enfrentar los mecanismos de cooperación internacional. A nuestro juicio hay que revisar la política que se tiene, especialmente con Estados Unidos, de extradición. Nosotros hemos planteado la necesidad de lo que hemos llamado puño de hierro frente a ese tipo de crimen, que implica lesiones y le implica a la sociedad los más grandes males, sobre todo porque implica muertes, heridas, invalidez para decenas y centenares de personas. Y en ese sentido, una de las cuestiones que hemos visto que ha pasado en el país es que un factor grave es que ha habido una gran desmoralización y de todo el aparato de investigación, de persecución y de sanción, porque hemos visto que la impunidad no solo se da en materia de corrupción administrativa, se da también frente al crimen, a este tipo de crimen. El narcotráfico ha tenido el auge que tiene en la República Dominicana porque ha tenido complicidad oficial. Y hay demasiadas evidencias. El caso Quirino es uno de ellos. El caso Figueroa Agosto es otro ejemplo de complicidad oficial y de connivencia entre sectores oficiales y el narcotráfico. Entonces, enfrentar este problema implica, hay que ponerle fin a ese vínculo, a ese auspicio, a ese padrinazgo que tiene el narcotráfico, que tiene el sicariato, que tiene el crimen organizado desde los sectores oficiales. Y entonces implica aplicar eso que hemos llamado puño de hierro frente a esto. Incluso nosotros somos partidarios de que en la República Dominicana para crímenes de este tipo instauremos la cadena perpetua. Porque en esa materia de criminalidad tan grave no hay posibilidad de reinserción a la sociedad. Y entonces en esa materia tenemos que aplicar una política fuerte, enérgica, para poder terminar con ella.